y más bien he visto un ejecutivo que ha esperado la hora nona para nuevamente patear los 6 meses más o 45 días más, y patear el problema al siguiente gobierno. Esto tan clave. Es un tema de discusión que no está abierto porque, claro, si tú tienes gente que estaba toda la vida operando en ciertas concesiones, ya tiene algún tipo de derecho adquirido sobre ese terreno donde opera. Pero es bien difícil porque nuevamente discernir entre los ilegales y discernir entre los pequeños mineros es un problema serio y estamos hablando de muchísima gente. Entonces yo creo que hay que ser cuidadoso en cómo trazar y cómo lograr identificar los buenos de los malos, cosa que no es fácil Claro, en un pero ahí país se tan ha complicado como el propuesto, nuestro. el ministro ha dicho que quería dar un plazo de 45 días para los que tienen suspendido el registro, actualicen, y no es tan complicado porque tienen que tener RUC, la declaración ambiental, ¿no es cierto? Y el registro de operaciones de los últimos 6 meses, no es tan complicado. Una vez hecho esta limpieza, digamos, básica de las suspensiones, iniciar un censo que no tiene por qué durar más de 90 días con la tecnología que existe hoy. O sea, eso te va a resolver el problema porque puedes lograr que no de acá a fin de año, o sea, el Reinfo tiene que desaparecer, pero tiene que ser reemplazado por digamos, situación de formalidad real, lo cual supone, Luis Miguel, inevitablemente un entendimiento con los titulares de las grandes concesiones. Tiene que haber un acuerdo. Es más, hay muchos lugares donde ya esos acuerdos existen. Solo que hay que terminar de darles forma y de, ¿no es cierto?, hacerlos consistentes y permanentes. Mira, yo creo que en el mundo hay muchos esquemas de colaboración entre la gran minería y la minería pequeña y que no, digamos, que viven armoniosamente y no en la forma como estamos viendo que está acabando pues en ese tipo de prácticas delincuenciales en muchas partes, con muertes y violencia, como hemos visto. Pero lo cierto, Nicolás, es que los requisitos que tú dices han estado vigentes por años y no se han cumplido. Y con el precio del oro como está, creo que muchos no van a querer formalizarse por una simple decisión costo-beneficio. El precio del oro a $3.300 la onza es una actividad hiperrentable para someterte a un proceso de fiscalización de tus insumos químicos, de tu producción, de tu mero IGA, tu instrumento de gestión ambiental. Eso no lo están haciendo y por más que el ministro ponga un nuevo plazo y ahora sí vamos a hacerlo, yo creo que lo que está atrás de la mente de estos señores probablemente sea, bueno, pero si yo puedo conseguir una prórroga a través de los políticos del Reinfo ad infinitum, pues sigo jugando ese juego, ¿no? Y no le creen al ministro. Entonces creo que hay una falta de efectividad en lo que anuncia el ministro. Mira, yo me he tomado el trabajo de escuchar a los representantes de los diferentes gremios que representan a los pequeños mineros en formalización y no piensan eso, ¿eh? Acá han sido severísimos, han dicho que el Reinfo es un fracaso y eso tiene que terminar de una vez y lo que tiene que ver es un proceso real de formalización. Y fíjate eso de los costos, o sea, ¿qué es mejor negocio para un pequeño minero? Y la conclusión, sinceramente, formalizarse. Fíjate, por explosivos están pagando en el mercado negro 4 veces más de lo que cuesta la dinamita, 4 veces. No tienen... O sea, su situación tributaria es asfixiante porque para vender el mineral tienen que ir a la planta, ¿no es cierto? Y ahí tienen que pagar el IGB. Y están sometidos en todo el camino a los extorsionadores, porque ellos son las principales víctimas de los extorsionadores, los pequeños, y encima los extorsionadores del Estado, a los que le van coimeando en el camino. Entonces yo creo que sí les conviene la formalización y ellos son conscientes de eso, ¿eh? Mira, puede ser, yo creo que el tema en la cadena de la minería ilegal, de la minería artesanal o ilegal está en la transformación de los productores hacia las digamos, en las plantas de beneficio. En las plantas de beneficio es donde ocurren este tipo de problemas. Y luego, obviamente, en la comercialización, que se va básicamente en contrabando vía Bolivia u otras partes fuera del país. Pero, nuevamente, yo creo que si no se habla de esos temas de fondo, de derechos de propiedad, en mi caso, respetando los derechos que la Constitución consagra, el respeto a los derechos de propiedad, a la inviolabilidad de los mismos,
no vamos a avanzar, pero tampoco vamos a avanzar con el status quo que tenemos, que entonces el incentivo es prorrogar lo que tienes y sin mayor avance. Este es un tema central, probablemente el más difícil que tengan que enfrentar las autoridades, y yo no he visto mucha diligencia en el Congreso por ponerse las pilas para hacerlo, y más bien he visto un ejecutivo que ha esperado la hora nona para nuevamente patear los 6 meses más o 45 días más, y patear el problema al siguiente gobierno. Entonces, justamente va a caer todo este proceso de discusión que estamos conversando, va a caer en plena campaña electoral, ya en los próximos meses. Y obviamente hay que ser también realista. Los políticos no van a sacrificar votos ni financiamiento que puedan recibir de segmentos que quieren perpetuar el statu quo. Yo creo que si uno, claro, piensas bien y dices, oye, esto hace sentido, los costos son muy altos, hay que formalizarse, bueno, yo creo que tiene que haber más voluntad política para resolver un problema que ciertamente nos está poniendo en vilo, y tenemos 12.000 millones de dólares de oro ilegal o que sale del país, y con el riesgo que esto se traslade a otros metales como el cobre. Es un tema muy complejo, no hay una respuesta única, yo no sé cuál es la respuesta, francamente, pero como estamos improvisando, la forma de salirnos de esta situación hacia un mejor, digamos, marco jurídico, yo no veo un grado de discusión real, sino veo más bien intereses unos contra otros que se interponen, y mientras tanto seguimos en la misma situación. Lamentablemente, Nicolás, en este punto soy escéptico. Soy más favorable a la zona económica especial que a este punto. No es fácil. Es más fácil. Que mucho decir, que mucho decir. Así es. Muchas gracias, Luis Miguel. Como siempre, un gusto conversar contigo, levantar un poquito el nivel de la agenda nacional que da vergüenza. Nos vamos a ir a la pausa y tras ella vamos a regresar para hablar con representantes de los motociclistas sobre qué van a hacer frente a esta situación que están viviendo cotidianamente. Vamos a hablar también con Lucio Castro, representante del SUTEP, sobre la propuesta que están haciendo de la creación de un frente social para enfrentar la situación que estamos viviendo. Antes de la pausa, un mensaje para ustedes. Si eres egresado de un instituto técnico, convalida en la escuela ISAN y